El infierno se comprendía entonces como la boca de un monstruo con fauces abiertas y dentadas, muy prototípica en la pintura de la época. Como ejemplo, la diapositiva de esta bestia leonada que aparece en un capitel del pórtico del antiguo hospital de San Julián de Besalú. En él aparece el cuerpo desdoblado con el monstruo en los dos perfiles, que se ajustan a un lado del capitel. Ambos se funden en unas fauces que se deleitan con la deglución de la cabeza de un humano. Este tipo de imágenes antropófagas eran muy habituales en el arte románico, con lo que se pretendía reconocer el poder seductor del mal, que entraba por la parte superior del cuerpo del hombre y se cristalizaba en una boca voraz. Nótese cómo en la esquina asoma una especie de león, que era el símbolo de la persecución y la proliferación del maligno que vigilaba al hombre pecador. Algunos investigadores han opinado que el bestiario surgió de la mentalidad apocalíptica propia de la época. Otros se han basado en el terror al cambio del milenio, al fin del mundo o del convencimiento de que venía el anticristo. Según estas teorías, los cristianos de la segunda mitad del siglo X, durante los siglos XI y también del XII, y por supuesto los primeros años del siglo XIII, deberían, todo el arte románico, desde el primer románico hasta el románico tardío, pues deberían de vivir atemorizados, se pensaba, pero creyendo que en el fin del mundo estaba por producirse, pero últimamente se ha descartado esta creencia. En la actualidad se habla de que tales temores no existieron por estas causas, o como mínimo no fueron tan profundos como se ha hecho creer. Pues por ejemplo, en el caso de España, debido lógicamente a la reconquista, la guerra que había en esa época aquí, bueno, por eso en Andalucía no hay prácticamente nada de arte románico, porque estaban en plena lucha. Pues bueno, España se retrasó con respecto a Europa 50 años. O sea que el cambio del milenio en España fue 50 años después que podría haber sido en Suecia o cualquier otra parte de Occidente. En cualquier caso, fue una labor catequizadora, destinada al grueso de una población iletrada que solo podía captar el significado de la Sagrada Escritura a través de la imagen. De ahí la denominación actual de la Biblia en piedra, hecha en tierra. Sabemos que la proliferación de estos esperpentos podrían representar temores atávicos combinados con una intencionalidad evangelizadora, pero seguían fielmente la idea del feísmo como parte de la teoría de la belleza artística. Según comentamos en nuestra hipótesis sobre el origen de la estética medieval, con la filosofía del neoplatónica, ideada por Plotinio de Licópolis, Dionisio de Atenas y San Agustín de Hipona y otros pensadores que también formaban parte de los padres de la Iglesia. Para retomar el origen del bestiario medieval tenemos que retroceder en el tiempo y recordar que en la Edad Antigua 5 eran las palabras que se nombraban las cosas que eran consideradas asombrosas: portentos, ostentos, monstruos, prodigios y maravillas. Así lo refirió San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, en el libro número 12 de su obra Las Etimologías, donde aparecen descritos muchos de estos seres prodigiosos que habitaban la periferia del mundo. Portento deriva del latín y significa anunciar de antemano. Ostento quiere decir manifestarse o manifestar algo que va a ocurrir. Monstruo es algo que se muestra o que se manifiesta. Prodigio significa predecir. Y maravilla deriva del verbo mirari y quiere decir admirar, mirar con admiración o asombrarse. A finales del siglo X, algunas de estas extrañas criaturas, como representaban los aspectos más mundanos e imaginativos, eran relegados a espacios secundarios, a los márgenes, por ejemplo, de los manuscritos ilustrados que hacían los beatos, en la enjuta de los tímpanos, la parte más estrecha de los tímpanos de la portada de la iglesia y catedrales, en los capiteles de algunas columnas y la parte posterior de la sillería de los coros.
en los canecillos de las cornisas, de los tejados que cubren el ábside por la parte exterior de la iglesia, y en todas las remotas tierras y océanos de mapas que se hacían, y en general en todos los espacios secundarios. Eso fue al principio, en el siglo X, pero en el siglo XI, XII y durante el posterior arte gótico, que entró ya en los primeros años del siglo XIII, las fachadas de las iglesias estuvieron repletas de estas imágenes de todo su esplendor. Aunque los seres que habitaban los distintos lugares eran de rasgos muy diferentes entre sí, casi siempre fueron presentados como un corpus monstruoso único. Ninguno de estos, tomados individualmente, tenía la fuerza expresiva necesaria para desarrollar una mitología propia, pero tratados todos ellos en conjunto, llamaron poderosamente la atención y despertó un gran interés, motivo por el que les permitió ocupar los lugares preeminentes en el medievo, como eran zonas más sagradas, parte interior del ábside, Ara. Parte de su éxito se debió a la convicción de que se trataba de unos seres reales en un espacio también real, aunque en la periferia del mundo, y en virtud de esta radical alteridad ocupaban zonas del mundo lejanas e ignotas. Otra parte de su atractivo residía en su lejanía y marginalidad, pues los seres monstruosos estaban siempre al final del camino, y como estas sendas no tenían fin, pues nunca se llegaba a ello. Además, cuanto más se conocía el mundo, más periférica era la existencia de aquellos seres extraños, más fuerte era la atracción que ejercían y mayor era el interés por conocerlos y explicarlos. O sea que realmente estos animales siempre están lejos, siempre de todo. Bueno, independientemente de lo que hablamos antes del fisiólogo, del libro en el que hemos sacado todos estos animales prodigiosos, como en el libro de San Isidoro de Sevilla, su autor le dedicó un amplio apartado en el libro, como hablábamos antes de la etimología. Durante la Edad Media, estas criaturas fantásticas dejaron de ser fantasía pagana y se consolidaron con los parabienes eclesiásticos en el imaginario medieval, convirtiendo el perímetro del mundo en una suerte de horizonte onírico en el que libremente se desarrollaba la fantasía y se recreaba la imaginación sin ofender a Dios. En este libro, San Isidoro no solo describió a los seres prodigiosos, como lo hizo en el fisiólogo, sino que además citó hasta los lugares donde habitaban. Vamos a poner aquí viene. En esta diapositiva podemos ver dibujos y los nombres de los seres descritos por el santo. Los cinecéfalos vivían en la India y tenían cabeza de perro también, y también de este país, esto lo voy a leer más rápido. Y también en este país eran los cíclopes, que ostentaban un ojo en medio de la frente, y otros seres que eran conocidos con los nombres de agriofagai. En Libia habitaban los blemnia. Los blemnia eran aquellos que no tenían cabeza. Criaturas que no tenían cabeza, la boca estaba en el tronco y los ojos en los hombros. En la lejanía de Oriente residían unos individuos de rostros monstruosos. Unos no tenían nariz, otros ostentaban un labio inferior tan prominente que cuando dormían se cubrían con él todo el rostro para preservarse de los ardores del sol. Otros poseían una boca tan pequeña que solo podían ingerir la comida sirviéndose de un estrecho agujero de una caña, el agujerito de una caña de arena, y algunos, por no tener lengua, se comunicaban únicamente mediante gestos. En Libia moraban los esciápodos, que estaban dotados de extraordinarias piernas y velocidades extremas, los antípodos, cuyas plantas de los pies vueltas hacia los talones, y los andróginos, que portaban ambos sexos. Más animalitos de estos. Además, cerca del Mar Negro vivían los panotios, unos seres con unas orejas tan grandes que con ellas se cubrían todo el cuerpo. Los artabaquitas, que caminaban inclinados hacia el suelo, y los sápidos, que tenían una nariz anchuda, cuernos en la frente y patas semejantes a las de la cabra. En Grecia nacían los esquiopodai, monstruos que durante el verano
se tumbaban de espaldas y se daban sombra con su enorme pie, y los hipópodos que tenían aspecto humano, pero las patas eran de caballo. La imaginación del santo también. En la India vivía un pueblo llamado los Macrobioi, cuyos habitantes medían 12 pies, y una raza de mujeres que concebían a los 5 años y cuya vida no sobrepasaba los 8. El médico historiador griego Ctesias de Nido, del siglo XV, también introdujo algunos nombres de seres monstruosos. Habló de las grillas, que la hemos visto antes, seres gigantescos, de hombres con cola y de muchos animales fabulosos que siglos más tarde harían fortuna en el bestiario románico. Los nombres de estos seres fueron utilizados para cimentar la mentalidad mágica con la que el hombre medieval occidental se iba a enfrentar en adelante al maravilloso mundo de Oriente. Heteródoto, un pensador del siglo V también, describió unas tierras, son las que vemos en la diapositiva, unas tierras remotas muy prodigiosas y llenas de recursos, pero repletas de criaturas fantásticas. Y aunque las ubicó su hábitat en los extremos de los mapas, no abundó en detalles, ni dio nada, no dijo nada sobre su existencia. Otro de los pensadores de la antigüedad que recopiló seres extraños fue Plinio el Viejo, cierto. Comentó que en el helado norte se encontraba una fría e inhóspita región donde vivían bestias monstruosas como los arimastos, los cíclopes, los grifos, que eran mujeres con 2 pupilas llamadas vicias, cuya mirada causaba maleficio, y unos seres muy grandes que no esputaban, no les afectaba dolor alguno de cabeza y no tenían dientes ni ojos. Curiosidad. En otros lugares habitaban unos salvajes que no pronunciaban voz alguna, cuerpos cubiertos de pelo, con ojos blancos, dientes de perro. Otros eran los escíratas, que en lugar de nariz solo tenían los agujeros y coexistían con los ástonos, que carecían de boca y se alimentaban de olores, pero si el olor era demasiado fuerte, eso está escrito, o fuerte o apestoso, se moría. Más allá de esta tierra, por las montañas, vivían los tristípanos, que significa 3 palmos, y ninguno de ellos sobrepasaba esa altura, 3 palmos. Según Plinio, en los desiertos de África, entre Arabia más o menos y Mauritania, vivían los atlantes, unos seres degenerados que no tenían nombre y no soñaban lo mismo que los demás mortales. También estaban los garamantas, que vivían sin reglas fijas con mujeres, y los imantópodos, que al ser cojos raptaban. Estos seres fantásticos también fueron citados en alguna ocasión por Aristóteles, Homero y Plutarco. Hablamos de los últimos años antes de Cristo y del primer siglo I. Pues bien, todas estas criaturas se abrieron camino desde la antigüedad hasta la Edad Media, no solo con el beneplácito de la Iglesia, sino que además se encargó de infundirles cierto aire de respetabilidad para ser asimilables por la doctrina cristiana. Con el paso del tiempo, el hombre medieval le fue muy difícil desligarse de estos curiosos seres fantásticos consagrados por los teólogos ilustrados, enminiados e interpretados con comentarios por los beatos del siglo XI y justificada su existencia por algunos pensadores de la época. A pesar de las dificultades interpretativas de esta simbología, es innegable que uno de los motivos escultóricos habían generado entre nosotros, y el mayor efecto de intimidación provocaría al hombre medieval. Estas peculiares bestias generadas por la combinación de partes de animales diferentes podían ser representadas solas, luchando entre sí o contra hombres indefensos para crear estampas atroces con el objeto de convencer y motivar al creyente en su esfuerzo por evitar las tentaciones y regenerarse del pecado. El arte románico refleja la idea del mundo de entonces, un mundo excesivamente ancho e inalcanzablemente alto, con unos límites muy difusos y organizados según la orden instituida por Dios. Hoy hemos intentado hacer la exposición monográfica
sobre el bestiario, porque consideramos que esta temática es una valiosa fuente para analizar la mentalidad del hombre medieval. Y como todavía estamos a mucha distancia de conocer el espíritu de aquellas personas, hemos considerado que no debemos guiarnos a través de un estudio historiográfico, o literario, documental o epigráfico, sino por la perseverante interpretación de los signos reflejados en todas las manifestaciones artísticas. Porque consideramos que la investigación sobre esta simbología podría ser el principal recurso para conseguir ese deseado acercamiento. Al igual que en la actualidad, hoy hay profundidades abisales, todos lo sabemos, y hay zonas afóticas, marinas o lacustres, donde no llega ni un rayo de sol. Ahí existen criaturas que aún desconocemos, así como en algunas regiones aún inexploradas y en cuya fauna, me refiero a zonas de Sudamérica, del sur, también hay, cuya fauna no hemos podido visualizar aún. Es posible que el día que las veamos estas especies, sobre todo los de los fondos marinos, nos puedan parecer tan fantásticas como las representadas en el bestiario románico, o al menos nos podrán sorprender. Si contemplamos detenidamente el bestiario medieval, constataremos su componente fantástico no solo en los animales míticos como la afisbena, el unicornio, sino en la fauna real, porque en la Europa románica especies como el cocodrilo o la jirafa eran tan desconocidos que al verlos representados en la iglesia llegarían a ser tan delirantes como lo fuera un dragón. Es posible que el nulo o escaso conocimiento del entorno inmediato